la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 10 versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateo 16, 16. Confesamos juntos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos. Saludamos los hermanos. Digan así: seamos discípulos que tenemos el poder del Evangelio. Seamos discípulos que tenemos el poder del Evangelio. Amén. Yo quise cortar porque por ahí iba a ser largo, pero lo hicieron bien, ¿sí? Todos nosotros somos verdaderos discípulos que tenemos el poder del Evangelio. Amén. Amén. Tiene que saber, usted tiene el poder. Dentro de corazones de ustedes tiene el poder, ¿sí?, del Evangelio. Y este poder no puede detener ninguna otra cosa. Amén. Guarden siempre en su corazón. Hoy voy a transmitir la palabra con el título Un remanente a una cumbre. ¿Sí? Hoy estamos justamente celebrando el domingo de los remanentes. ¿Qué es el remanentes? O sea, estamos celebrando el domingo del Día de los Niños. ¿Sí? 5 de mayo en Corea es el Día de los Niños. ¿Sí? No sé, en cada uno de ustedes, por ahí las fechas serán diferentes, pero en este país hoy, 5 de mayo, celebran el Día de los Niños. ¿Sí? Por eso ustedes por ahí van a ver en supermercados muchos juguetes, ¿sí?, todas ventas para niños. Pero en este mundo le dicen Día de los Niños, pero hoy en nuestra iglesia y todas las iglesias celebran como un domingo de Día de los Remanentes. Remanentes. ¿Qué quiere decir remanentes? El pastor dice remanentes, pero ¿qué es? Esto dice en la palabra en Isaías 6:13, yo se lo voy a leer. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes cortan un tronco, ¿sí?, y ese tronco no se muere, sino, si lo ve bien, en el centro se florece, ¿sí? Se van a ver una hoja verde, nace de vuelta. ¿Por qué? A eso le dicen la simiente santa. Y esta simiente santa en inglés dice remnant. Por eso nosotros decimos remanente. Amén. ¿Qué quiere decir? Nosotros, ¿quiénes? Los remanentes, quiere decir que ellos son los que tienen el poder del pacto y el poder del evangelio. Amén. Amén. Aunque sean cortados, aunque sean teniendo pruebas en este mundo, igual los remanentes crecen, ¿sí? Crece en palabra. Por esta razón, depende de cómo crezcan los remanentes, quiénes son los frutos, ¿sí?, de salvar a los 237 naciones y 5.000 tribus, podemos hacer esta evangelización. Amén. Depende de los remanentes. Por eso los remanentes son muy importantes, ¿sí? Si nosotros en Corea cada vez más se están disminuyendo los niños porque no nacen bebés, ¿sí? Y no quieren tener hijos tampoco. Y entonces este mundo tenemos que criarlo a los niños que están dentro de la iglesia como remanentes para que ellos en el futuro puedan salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Porque nosotros ya nos vamos, algún momento nos vamos. Yo voy a vivir como mucho 50 años, 60 años.
pero después, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que criar, alimentarlo en la palabra, en oración. Eso es nuestro deber, ¿sí? Es el deber de la iglesia. Por eso los remanentes son muy importantes. Depende de cómo estén, ¿sí? Cómo estén organizados, cómo estén en los 3 días de fin de semana, podemos establecernos como la cumbre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los 3 días de fines de semana es sábado, domingo, ¿sí? Es el viernes, sábado y el domingo. Por eso esos 3 días es muy importante para que los remanentes puedan crecer en la palabra. Y hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer, ¿sí? Los padres o los que desean ser padres o los que tienen sobrinos, cómo podemos alimentarlo como remanentes. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto de Latinoamérica podamos alimentar a nuestros hijos como remanentes para que puedan crecer como la cumbre espiritual de establecer como la torre firme en Cristo Jesús. Amén. Amén. Levantarlo como la torre, una torre, sí, que no se cae en ninguna forma. El punto 1 es crear un ambiente espiritual. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 14. Leamos todos juntos el libro 10, Marcos 10, 13, 14. Empezamos. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Si vemos en el capítulo de hoy que leímos, aparece que mucha gente le trae, ¿sí?, a sus hijos, a los niños, delante de Jesús, ¿sí? Delante de Jesús. Llevan a los niños todo delante de Dios. Y está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué lo está llevando a los niños? Para que Jesús le toque a sus hijos. Para que Jesús le toque al niño. Aquí la palabra tocar no es tocar los brazos, los pies, ¿sí? Sino aquí tocar quiere decir que le hagan la oración de bendición. Quiere que le impongan las manos en la cabeza y quiere que haga la oración de bendición. Y esta oración de bendición, ¿qué contiene? Contiene el deseo de que sus hijos sean bendecidos por Dios, ¿sí? Quiere que sus hijos sean bendecidos por Dios y que sea un niño que se parezca a Dios y que tenga una relación profunda con Dios, ¿sí? Al final quiere ser bendecido por Dios. Por eso la multitud trajo a sus niños, a los hijos, a los niños, para que Jesús le orara, que le toque, imponga la mano en la cabeza y que le ore oración de bendición, para que siempre esté unido con Dios y en palabra y en cuidado de Dios. Pero los discípulos, al ver esa imagen, ¿sí?, ¿qué le dice? Acá vamos a leer. Le reprendían a los padres, ¿sí?, que no se acerquen, no vayan más delante de Jesús, ¿sí? Le dicen, ¿por qué? Porque molesta a Jesús, que está muy ocupado, que está muy cansado, no hay tiempo, ¿sí?, para orarle a los niños, ¿sí? ¿Por qué le decía así los discípulos? ¿Por qué los discípulos le decían que no vengan los niños? Vean esta imagen, le decía así porque en esa época las mujeres y niños no se contaban como humanos. O sea, no eran humanos, las mujeres y los niños no eran humanos. Por eso está diciendo los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué le molesta a Jesús? Jesús tiene un montón de cosas para hacer, hay muchas cosas para decir, para evangelizar, pero ¿por qué trae y molesta a Jesús? Pero ustedes vean, pero Jesús, mirando a sus discípulos, ¿qué le hace? Se enoja viendo esa imagen de los discípulos que lo reprendían, para que no vengan más, se enojan, pero no es un enojo, sino se enojó muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Una de las razones es por qué. Vamos a ver, ya había dicho en Marcos capítulo 9, versículo 36 al 37. Vamos a leer todos juntos. Y tomó
a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a sí mismo, al que me envió. Amén. ¿Sí? Dice que tenemos que recibir al niño, ¿sí? Lo que recibe al niño pueden ir al reino de Dios, ¿sí? Reciben a un niño, pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Como esto, el único interés de Jesús está en salvar las almas, ¿sí? Jesús vino a esta tierra, este mundo, para salvarnos a nosotros. No vino para hacer milagros, no vino para sanar, sino tiene el deseo y el proyecto, el plan de salvarnos a toda la humanidad. Amén. Pero ¿a quiénes? Todo lo que acepten a Jesucristo como niño. Amén. Por eso, ustedes vean, pero los discípulos no podían entender esta palabra, ¿sí? Y este acto que está reprendiendo a los padres, que por qué está molestando a Jesús, y esta palabra que acabamos de leer, ya había pasado un poquito nada más, pero todavía no entendían los discípulos, ¿sí? El objetivo y por qué vino Jesucristo en este mundo. Ustedes vean, esto es un estado espiritual de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, aunque vengamos muchos años a la iglesia, aunque escuchemos la palabra de Dios, ¿sí? Todos los domingos, pero si nosotros, si no estamos despiertos espiritualmente, ¿sí? No entendemos la palabra. Vean los discípulos, los discípulos estuvo 3 años junto con Jesús, viendo los milagros, viendo la sanidad, ¿sí? Y haciendo muchas cosas, pero todavía ellos, los discípulos, no sabían quién era Jesús, ¿sí? No sabía. Como esto nosotros también. Por eso ustedes, aunque escuchen una vez por lo menos, tienen que concentrarse para escuchar la palabra. Amén. Concentrar. Por esta razón Jesús se enojó mirando a los discípulos que todavía no entienden lo espiritual. Se enojó de lo espiritual. ¿Por qué los discípulos todavía no entienden? Este momento también Dios está hablando a ustedes. ¿Por qué todavía no entienden la palabra? ¿Por qué no conoce que Jesús es el Cristo? Es la solución de todos los problemas. Amén. Jesús es el único camino que nos salva. Jesús es la única solución que nos da la verdadera paz y la verdadera libertad. Amén. Por eso le dice así en el versículo 14: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? De los tales es el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? No lo echen a los niños. Esos niños, uno de esos niños, es el niño que va a entrar al reino de Dios. Amén. Pero ustedes lo que tienen que saber aquí, no está diciendo que todos los niños pueden entrar al reino de Dios. Aquí está diciendo está diciendo también cómo podemos alimentar a los remanentes espiritualmente. ¿Qué es? ¿Cuál es el único camino que podemos alimentar los remanentes espiritualmente? Justamente es ir delante de Jesús. Amén. Llevarlo delante de Jesús. Llevarlo siempre delante de Jesús. Y entonces, ¿cómo podemos llevar? Si no lo vemos, es llevarlo delante de entregar el culto. Amén. Este lugar sería. Los padres tienen ese deber. Esto no es si lo quiero, lo hago, si no lo quiero, no lo hago. Los padres tienen la misión, ¿sí?, de Dios para que nosotros, a los niños, a los remanentes, puedan ir al lugar de escuchar la palabra. Amén. No hay que esperar, porque los niños, los hombres también, los grandes, los mayores también, tenemos el cuerpo, el físico de Génesis 3. Nadie quiere venir a escuchar la palabra. Quieren ir a divertirse, quieren ir a salir a pasear. Pero en lugar de escuchar la palabra, nadie quiere venir. Por eso los padres tienen que saber, ¿sí? Tenemos que exigirlo por lo menos y hacerlo sentar en este lugar. ¿Por qué? Al entrar la palabra, al escuchar la palabra tiene poder y los va a cambiar a esos remanentes. Amén. Amén. Por eso, llevarlos delante de Jesús.
como el primer subtítulo, tenemos que crear un ambiente espiritual para que los remanentes crezcan en palabra y de venir y de ir delante de Jesús. Amén. Tenemos que formar un ambiente. ¿Qué quiere decir? Un sábado a la tarde, en vez de decir, vamos, mañana prepárate para ir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué respuesta nos da a través de la palabra. En vez de esto, un padre está tirado en la cama, no, hijo, hija, mejor mañana no vayamos a la iglesia, estamos cansados. No hay que dejar, ¿sí? No hay que formalizar un estado espiritual así. Es más, tenemos que ir, vamos. Es muy importante escuchar la palabra. Ese estado espiritual es lo que nosotros debemos formalizar. Y entonces es bendecidos sus hijos y van a ser bendecidos a sí mismos. Amén. Ustedes mismos, porque Dios mira el corazón de ustedes. Ven la intención. El hecho está después, pero primero lo que ve Jesús, lo que ve Dios, es la intención de cada uno de ustedes. Amén. Esta es la misión que nos dejó a los padres y a los obreros y en la iglesia. Amén. Quiero que cumplamos esto. Por esta razón nosotros estamos abriendo la época de 3 días, fin de semana. ¿Qué quiere decir? Los 3 fines de semana, quiere decir los viernes y sábado y los domingos. Y entonces en esos 3 días nosotros tenemos que entrenarlos en palabra. ¿Y qué es el viernes? Los viernes, a través del culto del viernes, tener un tiempo de oración, ¿sí? Todos los viernes, los que tienen hijos o los que tengan sobrinos, quien sea, entrenarlos para que puedan orar. Y en nuestra iglesia hay culto del viernes, pero aquí hay muchos creyentes que vienen de lejos y entonces pueden participar a través del YouTube, ¿sí? YouTube a las 8:30 y sale la traducción, interpretación en español, ¿sí? Alimentarlos a través del culto del viernes y que puedan orar, ¿sí? Enseñarles a orar a Dios. Y los sábados, ¿qué debemos hacer? A través del entrenamiento núcleo, ¿sí? Hay una palabra que es el núcleo, y meditar la palabra y buscar los talentos de los niños. Amén. Uno de los padres lo que tiene que saber es muy importante buscarle el talento de su hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué talentos tienen sus hijos? Y orarle y buscarle el talento de sus hijos en palabra y en oración. Amén. Amén. Y los domingos, que es el día de hoy, tenemos que concentrar en la palabra del púlpito. Amén. Amén. Hacerle concentrar todo el día en la palabra, estar en la palabra, meditar en la palabra. Esto es muy importante. Y a través de esta palabra del púlpito buscar la fuerza de respuesta para seguir todo lo resto de la semana. Amén. De lunes a sábado. O sea, grabar, enraizar, naturalizar la palabra del púlpito, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Los niños, los remanentes parece que no escuchan, pero se le graba todo en el corazón, ¿sí? Todo lo que nosotros decimos en nuestra boca, los remanentes, los niños, escuchan y lo graban. O sea, tenemos que grabar, enraizar, naturalizar la palabra del púlpito en el corazón de los remanentes. Amén. Ustedes vean, Daniel y los 3 amigos, es muy conocidos, ¿sí? Daniel y 3 amigos, ellos aunque habían vendido como esclavo a Babilonia, ¿sí? En su juventud, a los 15, 16, ¿sí? 14, 15, 16 años, fueron vendidos, pero ellos tuvieron una fe, estar siempre mirando a solo Dios. ¿Por qué? Desde niño escuchó la palabra de Dios. Por eso, aunque fueron vendidos como esclavo en Babilonia, ellos nunca temieron, porque sabía que Dios estaba en su corazón. Amén. Vea qué importancia. Ustedes a los niños dicen cosas incrédulos, todo negativo, y se pelean su madre todo el tiempo, y entonces su hijo ven eso y se le graba, y cuando crece van a hacer lo mismo, porque van a decir, pelear es algo normal, discutir, ¿sí? Separar es normal, van a decir así, ¿sí? Por eso nosotros
¿Qué es lo que tenemos que grabar? Grabarle la palabra de Dios, para que ellos cuando crezcan también puedan estar firmes en la palabra, ¿sí? Aunque les llegue cualquier tentación, pruebas, puede vencer a través de la palabra. Amén. Es muy importante desde niño guardarle la palabra, desde niño grabarle, enraizar, naturalizar a través de la palabra. Es muy importante. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que todos los remanentes del culto en Latinoamérica y los padres y los mayores puedan establecer como los 3 cumbres firmes, como la cumbre espiritual y como la cumbre de cultural y la cumbre de funciones. Amén. Punto 2 es utilizar el poder de la bendición espiritual. Vamos a leer libro Marcos, capítulo 10, versículo 15, todos juntos. Empezamos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Jesús, después de gran reto a sus discípulos, le habla, ¿sí? Que tiren todos sus puntos fijos y perjuicios que tienen en su corazón, ¿sí? Todos los grabados, todos nuestros moldes viejos, quiere que tiren. Más que nada dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrarán en él. Ustedes vean, como no reciban como niño, ¿sí? Tiene que recibir la palabra como niño, ¿sí? ¿Por qué? Los niños reciben todas las cosas con la pureza. Ellos no tienen maldad. Todos los niños, todo lo que decimos recibe y absorbe, ¿sí? Como hablamos. Pero ustedes no tienen que confundir. Esta palabra no quiere decir que todos los niños van al reino de Dios. Aquí la palabra reciba quiere decir que un niño recibe todas las cosas con la pureza, ¿sí? Por eso en una palabra quiere decir que tiene capacidad de aceptar y tiene la fuerza de absorción de la palabra que decimos. Por eso es muy importante la palabra de los padres, muy importante de la palabra de los mayores, ¿sí? No hablar lo que quiere decir, sino hay que hablar con cuidadosamente. ¿Por qué? Los niños lo reciben con pureza, ¿sí? Todo eso lo recibe. Por eso nosotros tenemos que hablarle de Jesucristo para que ellos puedan recibir con la pureza la palabra de Dios. Amén. Si leemos en Marcos capítulo 10, 16, vamos a leer todos juntos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, ¿sí? Amén. Jesús, tomando los brazos, no lo echó, sino le dijo que venga todo, y teniendo los brazos y poniendo las manos sobre ellos, y les bendijo, ¿sí? Les bendijo. Aquí la palabra bendecía quiere decir que les bendijo con todas las fuerzas, ¿sí? Jesús les bendijo todo el amor, transmitió el gran amor de Jesús abundante. Como Jesús, los padres tienen el poder de la bendición espiritual. Amén. Jesús no es solamente Jesús. Ahora que estamos viviendo una época del Espíritu Santo, los padres también tienen la autoridad de bendecir a sus hijos. Amén. Por eso hay una familia así, los familias coreanos, ¿sí? Cuando sus hijos salen a la escuela, le bendice, le ponen la mano, que hoy mi hijo, que siempre sea guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que no le pase nada, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando regresa, le bendice de vuelta. Y entonces ustedes vean, una familia que comienza con la oración de bendición y que termina con la oración de bendición, qué hermosos serían, ¿no? Si no, en cambio, cuando sale, estás llegando tarde, chiquito, tú vas a morir así. No, no hay que decir así, ¿sí? Vaya, anda rápido. No, sino hay que bendecirle, ¿sí? Bendecirle, transmitir el amor, esta bendición de Jesucristo. Amén. A través de, ¿por qué? Tenemos que bendecirnos a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la verdadera bendición obtenemos a través de la redención y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Ustedes vean, Jesucristo murió y mostró el amor muriendo en la cruz, ¿sí? Y resucitó para mostrar que es el Cristo. Como esto, nosotros, a través de este amor que Jesús murió en la cruz,
tenemos que transmitir esta bendición. Amén. Por eso podemos ser bendecidos. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no podemos ni bendecir ni recibir la bendición. Estaríamos viviendo todavía, ¿sí?, en el campo de Génesis 3, ¿sí?, siempre teniendo problemas, y al final, en todo el sufrimiento, vamos a morir e ir eternamente al infierno. Eso era nuestro destino. Pero a través de Jesucristo, al morir en la cruz, ¿sí?, a tener la resurrección, a todo lo que creen esta verdad, obtienen la vida eterna. Amén. Amén. Y eso es la bendición. Por eso tenemos que transmitir esta bendición. Por eso, si nosotros bendecimos con el nombre del Señor Jesucristo, mi hijo se hace un hijo bendecido por Dios. Amén. No es la bendición de ustedes, sino ustedes bendice en el nombre de Dios. Dios lo bendice. Para esto, los padres tienen que estar establecido correctamente el Evangelio. Amén. Si ni siquiera su vida es una vida del Evangelio, ¿cómo podemos bendecir? Los padres tienen que estar firmes en la palabra primero. Ustedes tienen que saber que por la palabra de los padres y por el resto, ¿sí?, por la palabra de los padres va a cambiar los niños. Ustedes, aunque reten, no se va a cambiar. Solamente la palabra del Evangelio puede cambiar a sus hijos y a los niños. Amén. Por eso ustedes quiero que sepa esto. Ustedes tienen que hacer la oración de la bendición a sus hijos y entonces van a cambiar. Quiero que ustedes utilicen este poder de la bendición espiritual. Amén. Utilícelo. Tiene el poder. ¿Por qué no lo utilizan? Recibiendo este día de los remanentes, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos puedan hacer una oración del pacto para sus hijos, teniendo la seguridad que van a cambiar a través de la palabra, y que seamos toda una familia de prestigios espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo, gracias por poder compartir esta palabra. Señor, danos a los padres el poder de poder crear un ambiente espiritual para sus hijos, y a través de ese ambiente espiritual puedan establecer como absoluto torres de la oración y de poder encontrar el talento, y que siempre estén grabados, enraizados en la palabra de Dios. Señor, también a través de utilizar la autoridad de la bendición espiritual, que los hijos reconozcan este valor y el poder espiritual, y que puedan ser la cumbre en todos los campos de dejar la evidencia de la palabra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.